Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. La cercanía entre Bar Marduk y Andy Ercel desata la furia incontrolable de El Cinsango en plena ceremonia. Queridos amigos, lo que sucedió anoche en la gran ceremonia de los premios Estrella de Oro no tiene precedentes en la historia reciente de la farándula turca. Pues lo que debía ser una noche de celebración y glamour se convirtió rápidamente en el escenario de una de las crisis de celos más tensas que hemos presenciado. Protagonizada por tres de los nombres más grandes de nuestra televisión, Bar Marduk, Andy Ercel y la siempre encantadora, pero esta vez furiosa, El Cinsango. Todo comenzó de una manera bastante inocente, cuando las luces de los flashes iluminaban la alfombra roja y los fanáticos gritaban los nombres de sus ídolos, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la tormenta que se desataría minutos después dentro del salón principal. Bar Marduk, quien llegó luciendo un impecable smoking negro, no entró solo como muchos esperaban, sino que coincidió en la entrada con la bellísima Andy Ercel, quien deslumbraba a todos con un vestido rojo pasión que robaba el aliento. Desde el primer segundo, la química entre Bar y Andy fue algo que las cámaras no pudieron dejar de captar, ya que se les veía riendo, compartiendo secretos al oído y mostrándose una complicidad que iba mucho más allá de una simple amistad profesional. Mientras ellos posaban para los fotógrafos, ajenos a lo que estaba por venir, El Cinsango hacía su entrada triunfal por el otro extremo de la alfombra, luciendo hermosa pero con una expresión que cambió drásticamente en cuanto sus ojos se posaron en la pareja del momento. Según testigos presenciales que se encontraban a pocos metros de la escena, la sonrisa de El Cin se borró instantáneamente al ver cómo Bar le arreglaba suavemente un mechón de cabello a Andy Ercel mientras ambos reían a carcajadas, una imagen que, al parecer, fue la gota que colmó el vaso para El Cin. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando los organizadores, quizás por un error logístico o buscando el drama, sentaron a los tres actores en la misma mesa VIP, creando una atmósfera eléctrica que mantuvo a todos los presentes al borde de sus asientos. Durante la primera mitad de la ceremonia, Bar Marduk pareció no notar la incomodidad de El Cin, ya que su atención estaba casi totalmente absorbida por la conversación animada que mantenía con Andy. Se les vio brindando, chocando sus copas y susurrándose cosas que provocaban sonrisas tímidas en Andy, algo que no pasó desapercibido para El Cinsango, quien apretaba su copa con tanta fuerza que parecía que se rompería en cualquier momento. El momento cumbre, ese instante que hoy inunda todas las redes sociales, ocurrió durante el intermedio comercial, cuando El Cin, incapaz de contener más sus emociones, se levantó de su silla y, con una mirada que lanzaba fuego, interrumpió la charla entre Bar y Andy. Fuentes cercanas aseguran que se escuchó claramente a El Cin decir con voz temblorosa pero firme: «No puedo creer que me hagas esto frente a todos, Bar, ¿acaso no tienes respeto por nuestra historia?». Una frase que dejó helados a quienes estaban alrededor. La reacción de Bar fue de total desconcierto, levantando las manos en señal de paz y respondiendo con un tono conciliador: «El Cin, por favor, no hagas una escena aquí, estás malinterpretando todo. Solo estamos hablando de trabajo», pero sus palabras no parecieron calmar la tormenta. Andy Ercel, visiblemente incómoda y tratando de mantener la compostura ante las miradas curiosas de cientos de invitados, intervino suavemente diciendo: «El Cin, tranquila, solo somos amigos. No entiendo el drama ni por qué reaccionas así», lo cual, lejos de apagar el fuego, pareció avivar más la llama de los celos en El Cin. La situación se volvió tan tensa que algunos guardias de seguridad se acercaron discretamente, temiendo que el conflicto escalara a mayores, pero fue la mirada de dolor en los ojos de El Cin lo que realmente impactó a todos. Se sentía traicionada, desplazada y, sobre todo, humillada públicamente por la cercanía excesiva entre el hombre que ama y una de sus colegas más bellas. Bar Marduk, atrapado entre la espada y la pared, intentó acercarse a El Cin para calmarla, pero ella dio un paso atrás, creando una barrera invisible pero infranqueable entre los dos. Mientras los murmullos en el salón comenzaban a aumentar de volumen,
Es importante recordar que los rumores sobre una posible relación secreta entre Var y Elsin han circulado durante meses, y ver a Var tan cautivado por Anne de Ersel fue, sin duda, un golpe directo al corazón de Elsin. La noche continuó, pero el ambiente en esa mesa ya estaba completamente arruinado. Elsin Sangu se pasó el resto de la velada mirando hacia el escenario con los ojos llorosos, evitando cualquier contacto visual con Var. Mientras que Ande, sintiéndose culpable por una situación que no buscó, optó por mirar su teléfono y distanciarse un poco de Var para no echar más leña al fuego. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y las cámaras captaron cada gesto, cada mirada de reproche y cada suspiro de frustración. Al finalizar la ceremonia, el drama continuó en la salida, pues mientras Anne de Ersel salía apresuradamente para evitar a la prensa, Var intentó seguir a Elsin hasta su vehículo. Suplicando por una oportunidad para explicarse, se le escuchó gritar: «Elsin, espera. No te vayas así, tenemos que hablar», pero ella, con la dignidad de una reina herida, subió a su coche sin mirar atrás, dejando a Var solo en la acera bajo la lluvia de flashes de los paparazzi. Este incidente ha dejado a los fanáticos divididos en dos bandos irreconciliables, aquellos que apoyan a Elsin y entienden su dolor al ver a su amor coqueteando con otra, y aquellos que defienden a Ande y Var, argumentando que tienen derecho a ser amigos y divertirse sin que eso signifique una traición. Lo cierto es que la química entre Var y Ande fue innegable esa noche, una chispa que quizás ni ellos mismos esperaban, pero que ha costado muy caro en la relación entre Var y Elsin. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es si este incidente marcará el fin definitivo de lo que sea que existía entre Elsin y Var, o si es simplemente un obstáculo más en su complicada historia de amor. Lo que es seguro es que las imágenes de esa noche, con Elsin al borde de las lágrimas y Var fascinado por la sonrisa de Ande, quedarán grabadas en la memoria de todos los seguidores de estas estrellas. La industria del entretenimiento turca está en shock, y no es para menos, pues ver a tres gigantes de la pantalla envueltos en un triángulo amoroso tan real y palpable supera cualquier guión de telenovela que hayamos visto. Amigos, la situación es crítica y los sentimientos están a flor de piel, nadie sabe qué pasará mañana, pero hoy, el dolor de Elsin y la confusión de Var son las noticias más candentes del momento. Ustedes, que son los mejores jueces de estas situaciones, tienen mucho que decir al respecto y quiero leer cada una de sus opiniones. ¿Creen que Elsin Sangu exageró con su reacción o sus celos estaban totalmente justificados al ver la actitud de Var? ¿Piensan que realmente hay algo más que amistad entre Var Arduk y Ande Ersel, o todo fue un malentendido producto de la noche? Y lo más importante, si estuvieran en el lugar de Elsin, ¿habrían hecho la misma escena o habrían esperado a estar en privado? No olviden dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama y compartir este video con todos sus amigos que aman las series turcas tanto como nosotros. Hasta la próxima.